Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a una nueva entrevista por parte del equipo de PIA Global. Mi nombre es Micaela, estoy acompañada por Lucía en producción. En esta ocasión estamos con Federico Larsen, periodista y docente de Relaciones Internacionales, contribuye en distintos medios de comunicación gráficos y radiales, es también miembro del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo estás, Fede? ¿Qué tal, Micaela? Un gusto. Muy contentos de tenerte en esta entrevista. Hoy vamos a estar conversando con Fede sobre las próximas elecciones en Alemania, este 26 de septiembre específicamente, y principalmente vamos a estar poniendo el foco en el tipo de análisis geopolítico y cómo influyen estas elecciones en la región. Quedan 19 días para que la República Federal de Alemania elija a sus representantes en el Bundestag, pero todos los ojos están puestos en la elección del nuevo o la nueva canciller. Después de 16 años de gobierno y liderazgo, Angela Merkel no se vuelve a postular y bueno, por supuesto está todo puesto, todos los ojos están puestos en su nuevo sucesor o sucesora. Incluso es una situación que ha generado mucha incertidumbre en estos últimos meses en toda la región europea, así que, bueno, la primera pregunta que me gustaría resolver, Fede, es ¿por qué son tan importantes las elecciones alemanas para Europa y para la Unión Europea? A ver, eh, Alemania generalmente se la denomina un poco la locomotora de Europa. Es la locomotora de Europa por una cuestión económica, desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial, al carecer inclusive de cierto apoyo internacional para convertirse en una potencia en otros ámbitos, ¿no? Como puede ser el ámbito militar, como pueden ser otro tipo, el ámbito diplomático. Alemania puntó sobre el desarrollo económico como su principal fortaleza y como su plataforma de despliegue hacia el resto del mundo. A partir de los años 2000, Alemania aprovechó una serie de conjunciones geopolíticas que se dieron, sobre todo después del atentado de las Torres Gemelas en el año 2001, la llegada de Angela Merkel justamente a la Cancillería alemana, un cierto rezago por parte de algunos de los principales actores de la Unión Europea para sumar a ese rol de locomotora desde el punto de vista económico, ¿no? de la Unión Europea, también un fortísimo liderazgo político. De hecho, Alemania lo que hace es quitarle de alguna manera el lugar, ¿no? En la conducción de la Unión Europea a Gran Bretaña, que nunca tuvo un verdadero lugar de conducción, en realidad siempre tuvo un lugar de contrincante, ¿no? En el proyecto, ¿no? Geopolítico que podía llegar a tener la Unión Europea con Francia. Angela Merkel llega a la Cancillería justamente con la perspectiva de poder ampliar la participación alemana en la Unión Europea. Y de hecho resultó muy bien el proyecto de Merkel. Hay una cosa que es muy interesante de ver de Alemania, dos cuestiones con respecto a su proyección en el ámbito de la Unión Europea. En primer lugar, Alemania no germanizó la Unión Europea. Eso es muy interesante, no impuso su forma política, sus estructuras, su visión geopolítica a la Unión Europea, sino que impuso una forma de entender, ¿no? El funcionamiento interno, especialmente en el ámbito fiscal y económico, ¿no? Ligado sobre todo a la idea austeridad, pero no estuvo sola en eso. Ahí es a donde efectivamente el rol de Sarkozy en su momento fue fundamental para sostener la proyección alemana. Y la segunda cuestión que hay que tener en cuenta cuando se habla de las elecciones en Alemania es que Alemania tiene una proyección internacional fuera de la Unión Europea prácticamente nula. O sea, fuera de la Unión Europea, Merkel en 16 años de Cancillería no construyó o no constituyó una potencia desde el punto de vista militar. Si uno va a mirar las intervenciones occidentales en todo el mundo, Alemania prácticamente no existe. Durante las últimas operaciones militares en Siria, por ejemplo, hubo una serie de declaraciones por parte de generales y militares británicos que decían, nosotros tenemos acá un puñado de alemanes que no sabemos qué hacer con ellos.
porque Alemania no es una potencia militar. Alemania, obviamente, durante los últimos 70 años vivió bajo el ala de la OTAN, ¿no? La Alemania federal, que luego, de alguna manera, fue la que llevó a la unificación y que llevó adelante la política exterior alemana luego de 1989, nunca tuvo un rol importante desde el punto de vista militar, nunca tuvo un rol preponderante desde el punto de vista diplomático. Fue Angela Merkel la que construyó, ¿no? Ese rol a partir justamente de la Unión Europea. Entonces, ¿por qué es tan importante a nivel europeo la elección en Alemania? Y porque se juega, digamos, lo que puede ser el próximo proyecto de conducción de la Unión Europea, y se abren varias aristas. Otra Angela Merkel alemana es muy difícil que haya. ¿Sí? Si uno va a mirar los candidatos y las candidatas a la Cancillería en Alemania, ninguno tiene el perfil como para liderar. Igual lo mismo se decía de la Merkel. Hace 16 años Angela Merkel tampoco parecía ser la lideresa que terminó siendo. Y hay otros, en cambio, que sí están esperando que ese lugar quede vacante de alguna manera para poder proyectarse, ¿no? Hacia la conducción de la Unión Europea. Yo creo que el fin de la era Merkel puede suponer el fin de la conducción franco-alemana de la Unión Europea, y abre la posibilidad a otro tipo de conducción, que generalmente siempre es en tándem. Ahí el que pica en punta seguramente es Italia, que hace muy poco le entregó el rol de primer ministro a Mario Draghi, que fue otro, ¿no? Otra pieza fundamental de la política de austeridad de Merkel, sobre todo en la crisis del euro y en la crisis griega a partir de 2010-2012, cuando era el presidente del Banco Central Europeo. Alguien que conoce muy bien la política europea desde adentro, y que evidentemente no puede tratar de construir consenso alrededor de su figura para tomar un poco ese lugar. Pero la política italiana es tan inestable que no sé si existe efectivamente la posibilidad de que Draghi pueda ocupar ese lugar. Por eso es tan importante, ¿no? Bien, bueno, un poco lo que venías mencionando, hace algunos años que se observa una división en la región europea entre, podríamos decir, quienes tienen algunos tipos de valores y algunos tipos de política exterior más bien europeístas o continentalistas, también se lo ha llamado, y quienes tienen una mirada más bien atlantista o euroscéptica. Lo podemos ver en distintos tipos de escenarios en todo este tiempo, y más cerca de la fecha tiene que ver con lo que pasó en Afganistán o el gasoducto Nord Stream 2, también esta idea del ejército, incluso de la idea de la autonomía estratégica que ha estado hablando Borrell en estos últimos días. Entonces, frente a esta división, ¿dónde podríamos ubicar a cada uno de estos candidatos y qué intereses representa cada uno de ellos en esta interna? A ver, yo creo que en esta perspectiva hay que agregar un dato que es fundamental para entender qué es lo que está sucediendo y cuál puede ser la proyección a futuro con respecto a los candidatos. Es fundamental entender que en Alemania no se elige el canciller de forma directa. ¿Sí? En Alemania el canciller es elegido por el Bundestag, o sea, lo que sería el Congreso, el Parlamento, ¿no? Es decir, que el gobierno tiene una forma de elección que es indirecta, y el canciller, para lograr efectivamente la investidura, necesita obtener la mayoría dentro de ese Bundestag. Eso conlleva y conllevó históricamente a la formación de grandes alianzas. Una de las cosas que hizo Merkel, que impuso Merkel de alguna manera, es la Große Koalition, me parece que le dicen allá en Alemania, que es la gran coalición entre los dos partidos antitéticos de la historia de la política alemana, que son el SPD, de centro izquierda, y la CDU, que es el partido justamente de Merkel, aliado de la CSU, que es la versión, ¿no?, de los demócratas cristianos alemanes en la región de Bavaria. Yo creo que para poder entender cuál puede ser la proyección internacional de Alemania hacia el futuro, antes deberíamos entender cuál puede llegar a ser la composición de un nuevo gobierno alemán.
si va a ser una continuación, ¿no? De la grosse coalición actualmente en el gobierno. Todo indica que no, todo indica realmente que ese experimento que le ha dado a Angela Merkel también un fuerte apoyo a nivel internacional está llegando a su fin, con el fin de Angela Merkel. Igual, siempre estamos hablando de supuestos, ¿ok? No podemos vaticinar nada, porque además hasta los números en este momento, en la previa de las elecciones, son números realmente muy, muy cercanos, están todos alrededor del 20%, es muy difícil, digamos, hacer pronósticos en esta situación. Pero me parece que es muy diferente, ¿no? Lo que podría ser un canciller o una canciller con una determinada composición de gobierno, ¿no? Frente a un canciller o una canciller con otra composición de gobierno. ¿A qué me refiero? Las coaliciones en Alemania muchas veces se le pone colores o nombres de bandera, ¿no? Se usa muchas veces, por ejemplo, la expresión la coalición jamaica. ¿Por qué la coalición jamaica? Porque la CDU tiene el color negro, históricamente, como partido, el Partido Liberal tiene el color amarillo, y los verdes, como bien dice el nombre, ¿no? Son justamente los que tienen el color verde. Una coalición jamaica, por ejemplo, en el ámbito de lo que vos me preguntás, ¿no? Acerca de la proyección europea y la proyección a nivel internacional de Alemania, tendría un rumbo, ¿sí? Tendría un rumbo que dependería también de quién lidera esa coalición, ¿sí? Una coalición jamaica liderada por la CDU no es lo mismo que una coalición jamaica liderada por los verdes. Entonces, los verdes, por ejemplo, en este momento tienen una posición muy, muy contraria a lo que es el Nord Stream 2, ¿no? Que es este gasoducto, ¿no? Importantísimo que conecta Rusia con Alemania, y que de hecho de alguna manera jugó un rol muy importante en el cambio de posición que dio a conocer Merkel en los últimos tiempos con respecto a las sanciones de la Unión Europea contra Putin, luego de la anexión, ¿no? de Crimea y del conflicto con respecto a la situación ucraniana allá por el año 2014. Un gobierno a conducción verde claramente pondría un montón de trabas en función, ¿no? de ese tipo de proyectos, lo cual abre también otro montón de aristas, ¿no? Por ejemplo, Alemania hoy es la cuarta economía, el cuarto país en términos de industrialización del mundo. Es un consumidor formidable de energía, ¿sí? Necesita la energía. No aprobar el Nord Stream 2 significaría para Alemania tratar de encontrar fuentes alternativas de energía que hoy no están, no hay una fuente alternativa que pueda sostener el nivel de crecimiento industrial que está teniendo Alemania en este momento. Teniendo en cuenta además que Merkel, una de las posiciones históricas que tomó fue justamente la de anular, ¿no? Inclusive en contra de su partido, la de ir cerrando la posibilidad de la energía atómica, y que está en marcha justamente, y ya a partir, si no me equivoco, de 2025 ya no van a tener más energía atómica en Alemania. Eso obviamente los obliga a encontrar otras alternativas, y el Nord Stream 2 es una alternativa concreta, real, ¿no? Que evidentemente con una victoria verde empezaría a tener otro tipo de color. Imaginemos otra posibilidad, las posibilidades son infinitas, pero imaginemos otra posibilidad, en lugar de la coalición jamaica, una coalición Senegal, una coalición entre SPD, rojo, ¿no? Los liberales en amarillo y los verdes a la conducción del nuevo gobierno. Bueno, también hay que ver quién asume la Cancillería, ¿sí? ¿Qué rol se le da, por ejemplo, a otro actor que es muy importante, que es muy interesante, que es Die Linke, que es el partido de izquierda en Alemania, que lleva en su plataforma, por ejemplo, presidencial, su plataforma electoral, la salida de Alemania de la OTAN. El SPD y Die Linke gobiernan en algunos Länder, que sería el equivalente a nuestras provincias, para que se entienda, tienen algunos gobiernos locales,
han hecho pactos, ¿sí?, a nivel electoral en diferentes lugares. De hecho, la derecha está acusando al candidato del SPD, Scholz, de ser en realidad la puerta de entrada para Die Linke a la Cancillería o al gobierno federal, y abrirle la puerta de esta manera a la izquierda, ¿no?, en el ámbito internacional, lo cual claramente desde las élites, desde ciertos sectores de la hegemonía alemana se lo ve como un disparate, como una cosa absolutamente peligrosísima. Es decir, para poder analizar realmente hacia dónde puede llegar a ir Alemania, tenemos que entender que se trata que Alemania de por sí, el gobierno alemán de por sí, es el conjunto de una serie de negociaciones sin fin, ¿sí? Negociaciones hacia adentro, ¿sí?, hacia la coalición de gobierno, ¿no?, y negociaciones hacia afuera, y negociaciones hacia los demás socios europeos. El año que viene va a haber elecciones en Francia. ¿Qué le conviene a Macron? ¿Sí? Una Alemania con una coalición jamaica, con una coalición Senegal, con una coalición, o semáforo se le dice también en el periodismo alemán, una coalición, la Grosse Coalizione, que está en este momento en el gobierno rojo y negra. También juegan muchos actores en el ámbito internacional que van a estar atentos a ver cómo se mueve Alemania en esa situación, ¿no?, en este contexto. Yo, en líneas generales, te diría que la CDU sería a grandes rasgos una suerte de continuidad hacia la derecha con respecto a Merkel. El mismo candidato de la CDU, Laschet, tomó una serie de posiciones, tomó un poco de distancia con respecto a algunas de las decisiones de Merkel, sobre todo las últimas decisiones de Merkel, hasta en un momento Laschet forma parte de un grupo dentro de la CDU que acusó a Merkel de socialdemocratizar, entre comillas, a la CDU, de llevar a la CDU un poco más hacia la izquierda, y se refieren sobre todo a la decisión de permitir a la Unión Europea tomar deuda para solventar los 700.000 millones de euros, ¿no?, del Recovery Fund, que es el fondo soberano que se creó para, de alguna manera, financiar la recuperación luego de la pandemia en toda Europa, que es una decisión diametralmente opuesta a la línea política de Merkel durante la crisis del euro, durante la crisis financiera de 2008 en el ámbito del G20, es exactamente opuesto. Entonces, ahí la CDU toma una posición bien clara. El caso de Scholz es el ministro de Finanzas de Merkel. Y es el candidato del partido opositor al de Merkel, para entender un poco también que la política alemana es bastante compleja desde ese punto de vista. En el caso de Scholz, en cambio, representa la derecha adentro del SPD, adentro de la socialdemocracia alemana. Y hay todo un sector de izquierda, le está yendo muy bien a Scholz, en todas las encuestas le está yendo realmente muy bien, hoy está encabezando, es la primera vez, creo que en 15, 20 años, que la CDU está segunda en las encuestas y está viviendo realmente un momento desde el punto de vista político bastante complejo. También tiene mucho que ver las últimas inundaciones que hubo en algunos Länder muy poblados en Alemania, a donde uno de ellos es el Länder a donde Laschet es gobernador. El candidato de la CDU es gobernador de un territorio que se inundó y hubo 47 muertos. Eso claramente en campaña electoral, a 15 días de la campaña electoral, no le ha sumado en absoluto, además de un par de declaraciones bastante fuera del lugar. Scholz, en cambio, está sumando. También están sumando mucho los verdes, ¿sí? También la candidata verde tiene, cuyo apellido, la verdad, se me complica bastante, Baerbock, la verdad no sabría cómo pronunciarlo, pido disculpas. También está creciendo muchísimo y es la que está teniendo quizás una serie de propuestas más antisistema, muy entre comillas, ¿no?, de algún tipo de cambio, pero siempre en el ámbito extremadamente europeísta. Así que la verdad es bastante difícil poder hacer previsiones acerca de cuál va a ser el rumbo que va a tomar Alemania. En principio yo creo que se van a disparar
todos los sistemas, los pesos y contrapesos que existen en Alemania y en Europa para evitar una deriva anti-europeísta o para evitar una deriva, digamos, que rompa con el status quo que actualmente existe. No me cabe duda que en ese marco, digamos, Alemania va a perder gravitación, va a perder poder diplomático, va a perder influencia, ¿no?, en el ámbito internacional. Bien, sí, está bastante complejo y con mucha incertidumbre. Se lee constantemente el grado de incertidumbre que están viviendo a nivel interno y también cómo se vive a nivel regional y a nivel internacional. ¿Cómo están influenciando, influyendo, mejor dicho, cómo están influyendo los principales actores internacionales en estas elecciones? Principalmente estamos hablando de Estados Unidos, Rusia y China. A ver, eh, eh, en primer lugar, yo no hablo. Me parece que Alemania es un país a donde, como decíamos antes, la propia tradición, la propia historia de Alemania digamos, ha devenido en una cultura política muy marcadamente localista, ¿sí? Fuertemente signada por lo local. Obviamente tengamos en cuenta que la historia de Alemania está fuertemente, a nivel local, está fuertemente signada, ¿no?, por las estructuras geopolíticas de la Guerra Fría, ¿no?, de todo lo que ha sucedido en los últimos 70 años justamente en esa parte de Europa. Pero en este momento la campaña electoral se centra fundamentalmente en cuestiones de política doméstica. Ahora, es verdad, sin embargo, que estas potencias de alguna manera tienen un cierto peso, ¿no?, y sobre todo están muy interesadas en ver qué es lo que va a suceder. Con respecto a Estados Unidos, la política alemana con Merkel, pero inclusive desde antes, históricamente, en los últimos 20, 25 años ha sido de un paulatino alejamiento con respecto a los Estados Unidos. Estados Unidos, el proyecto de Estados Unidos para Alemania para Alemania y el centro norte de Europa, gira sobre todo alrededor del rol de la OTAN. Estados Unidos, desde la época del presidente Trump, tiene esta insistencia permanente acerca de un mayor compromiso, especialmente económico, por parte de los socios europeos en el ámbito de la OTAN. En este marco, Polonia y Alemania son dos socios privilegiados por su posición estratégica desde el punto de vista militar, y Alemania por su historia, además, es uno de los países con la mayor cantidad de tropas estadounidenses y además con armamento, en muchos casos muy, muy pesado, de la OTAN en su territorio. Para la política estadounidense, para la política alemana en muchos casos, inclusive para los conservadores de la CDU, inclusive para Merkel, eso ha representado más un problema, un obstáculo, que un hito, ¿no?, a profundizar. Me parece que hoy por hoy están dadas las condiciones para que Alemania piense cada vez menos en su relación con los Estados Unidos y cada vez más en su proyección internacional a partir de Europa y no a partir de su relacionamiento bilateral con los Estados Unidos. Se han visto en el pasado, por ejemplo, los encontronazos que tuvo Merkel con Obama acerca de la resolución de la crisis financiera, ¿no? Y Merkel con su idea fija de la austeridad, del recorte, reducir los déficits, de la disciplina fiscal y todo lo demás, y Obama, en cambio, pensando en el marco del G20 en medidas contracíclicas, muy moderadas, por cierto, pero contracíclicas al fin, tratando de expandir el consumo, tratando de pensar inclusive en inversión, Obama había llegado hasta a pensar y actuar, ¿no?, en ámbito monetario, en imprimir más, cosas que para Merkel era el diablo directamente, ¿no?, era algo absolutamente impensado. Con respecto a Rusia, Rusia ha tenido siempre una relación privilegiada con la Alemania de Merkel,
También por una cuestión, si se quiere, hasta anecdótica. Merkel creció en la Alemania del Este, Merkel habla ruso como si fuera su madre lengua, a Putin vivió en la Alemania del Este durante muchísimo tiempo, habla alemán como si fuera su lengua madre, han tenido muchísima relación entre ellos y también muchísimos encontronazos desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista internacional, geopolítico, pero evidentemente Alemania siempre se dio cuenta de la dependencia que tiene, que decíamos antes, de Rusia en el ámbito energético. Rusia es un aliado incómodo para Alemania, pero también es un aliado obligado. Para toda Europa, diría yo, porque en realidad ahí hay una cuestión con toda la Unión Europea y ahí Ucrania tiene un rol fundamental justamente por el paso de gasoductos, ¿no? De la alimentación energética hacia la Unión Europea. Y la cabeza, digamos, de la relación entre la Unión Europea y Rusia generalmente ha sido justamente Merkel. Generalmente ha sido justamente Alemania, con lo cual también los rusos están extremadamente atentos, ¿no? A ver qué es lo que sucede con esta elección. Así, a vuelo de pájaro, sin profundizar demasiado, y a primera impresión, mirando los nombres y el currículum de todos los candidatos, no veo a ninguno que pueda llegar a establecer una relación de cercanía con Putin, como quizás podría tenerlo Merkel, la aliada menos pensada, obviamente. Merkel también es una fuente de contradicción permanente con respecto a su propio... A su propia trayectoria en la política internacional, pero también por eso es la que es, ¿no? Y por último, China. China sí es un tema. China es una cuestión importante para Alemania. Alemania es el principal, a ver, es el país europeo que tiene la mayor relación con China. ¿Sí? Es el país en Europa con la más grande relación comercial con China. Es el primer socio europeo de China. Merkel estuvo en China hace no mucho, hay una relación incipiente, pero también ahí la que juega muy fuerte es la Unión Europea. La Unión Europea decidió dar de baja, por ejemplo, una serie de acuerdos comerciales que se habían firmado con China en 2019, unos preacuerdos que las instituciones europeas habían firmado y que no se van a ratificar en las próximas sesiones de las instituciones europeas. Para Alemania eso es un problema, ¿sí? Para Alemania eso claramente puede llegar a ser un problema desde el punto de vista económico, va a tener que encontrar otro tipo de soluciones, pero repito, lo mismo de Rusia. Así, en principio, y sin digamos, entrar demasiado en profundidad y muy a vuelo de pájaro, no veo ninguno de los líderes que hoy se presenta como candidato a la Cancillería capaz de pensar una estrategia con respecto a China. También se decía lo mismo de Merkel. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo de antes. También hace 16 años se decía exactamente lo mismo acerca de Merkel, y Merkel se transformó en una de las figuras más importantes de la historia, ¿no? De Alemania, de Europa y del mundo. Excelente, Fede. Bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por estar aportándonos en esta entrevista y por todos tus conocimientos. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por contactarme.